Ok. ¿Se acuerdan que yo cuando comenzamos la clase presencial, les mencionaba que la mayoría de los flujos, tanto para flujo laminar como para flujo turbulento y en estado de transición, el perfil de velocidad de un fluido en una tubería circular, que es lo más común, era un perfil de velocidad parabólico. Un perfil de velocidad parabólico. Cuya velocidad máxima se producía en el centro de la tubería. Eso lo vimos en la clase teórica. Ahora bien, cuando el flujo es laminar, es decir, flujo a baja velocidad o para fluidos muy viscosos, en el cual el número de Reynolds es menor de 2000, ¿se acuerdan que el número de Reynolds sale de multiplicar la densidad por la velocidad del fluido, por el diámetro interno de la tubería, entre la viscosidad? Si ese número de Reynolds es menor a 2000, se dice que el flujo es laminar, y para flujo laminar es un flujo donde el fluido circula como en forma de capas o láminas una sobre otra sin mezclado lateral. Bueno, en ese caso, que es un flujo real, el perfil de velocidad tiene esta forma que está aquí. Es decir, que la velocidad es igual a la velocidad máxima multiplicado por 1 menos el radio que va desde el centro. Vamos a darle ingreso otra vez a otra persona aquí. Les decía que la velocidad normal es igual a la velocidad máxima por 1 menos el radio que varía desde el centro de la tubería hacia la pared entre el radio completo elevado al cuadrado. Esta es la forma de un perfil de velocidad para un flujo laminar. O sea, esta es la ecuación representativa del perfil de velocidad, que ya está determinada. Es decir, tenemos una tubería donde la cual circula un fluido cualquiera desde la entrada hasta la salida. El radio R pequeño es desde 0, que es en el centro, hasta R grande, que es el valor que está en la pared. O sea, por eso que dice acá, R varía. R pequeño es como la variable, pues, que va de 0 hasta R grande, que sería el radio completo. Si estamos aquí en el centro, estamos en R igual a 0. Si estamos aquí, en vez de 1, estaríamos en una R que vale, por ejemplo, 0,25 el radio completo. Y si llegamos a la pared, es cuando R pequeña es igual a R grande. Normalmente, tanto flujo laminar como turbulento, la velocidad máxima se da en el centro de la tubería. Sea que el fluido, sea que la tubería tenga rugosidad o no tenga, eso es independiente. Lo importante aquí es que el fluido sea viscoso, o sea que la viscosidad es diferente de 0. Y esta es la representación cuando el flujo es laminar. La velocidad en cualquier posición del radio es función de la velocidad máxima. Si estamos en el centro, esta R pequeña es igual a 0. Entonces queda que la velocidad perpendicular a la sección transversal es igual a la velocidad máxima. Si esta R iguala, o sea, llega a la pared, esta R es igual a esta R y entonces se cancela. Perdón, si esta R llega a la pared, entonces R sería igual a R, esta que está acá. Entonces sería igual a 1. 1 menos 1 igual a 0 y la velocidad normal sería 0. Por eso que es una representación, te va a indicar cómo varía la velocidad en función de la posición del radio desde el centro hasta la pared. Y el área de un círculo
es pi por radio al cuadrado. A medida que esta R crece, desde 0 hasta la pared, esta área va creciendo. Si yo quiero diferenciar esta área, sería diferencial de área igual a pi, 2pi por R diferencial de R. Esto lo voy a necesitar para hacer una acotación. Entonces, yo puedo calcular la velocidad promedio para un flujo laminar. ¿Cómo? Yo sé que la velocidad promedio es 1 sobre área integral de B sub n diferencial de área. Eso lo vimos en la clase del jueves. Yo puedo colocar dentro de la integral la ecuación de velocidad, que ya la tengo aquí definida, y el diferencial de radio o de área, como esto que está acá, y puedo resolver esa parte. Entonces yo puedo decir que velocidad promedio es igual a 1 sobre área integral de B sub n diferencial de área, cancelando estas densidades, que puedo no considerarlas porque sé que son iguales. Entonces velocidad promedio, 1 sobre área integral de B sub n diferencial de área. El área es pi por radio al cuadrado. Y yo puedo colocar la ecuación de velocidad acá, que sería esta que está aquí, que es la velocidad para un perfil de flujo laminar. La coloco acá, velocidad máxima 1 menos R sobre R al cuadrado, y el diferencial de área que está acá, le coloco como 2pi por R diferencial de R, entonces transformo la integral de área a una integral de radio. Y el radio va a ser de 0 hasta R, desde aquí, desde el centro hasta la pared. Resuelvo esa integral, me queda 1 sobre pi por radio al cuadrado acá, que aquí lo tengo, saco fuera de la integral de la velocidad máxima y el 2pi, que está por acá. Con el pi con el pi se me va, este pi que está aquí, se me va con este pi que está aquí. Me queda nada más r cuadrado abajo, 2 velocidad máxima, entonces la integral de 0 hasta r, de 1 menos r sobre r al cuadrado, r diferencial de r. Claro, resolviendo esta integral, es como resolver una integral, la primera que sería r diferencial de r, y la segunda que sería r a la 3 sobre r cuadrado, diferencial de r. Esa la integran, la integran y después la evalúan de 0 hasta r, a r mayúscula. Y simplifican, y eso le va a dar velocidad máxima entre 2. Y eso lo que quiere decir es que para un flujo laminar ya está demostrado que la velocidad promedio es la velocidad máxima entre 2. Si les indican que un flujo circula por una tubería, recuerden que este caso es importante, por una tubería circular de radio R grande, y me dan la velocidad máxima, yo puedo conseguir la velocidad promedio simplemente dividiendo la velocidad máxima entre 2. O si me dan la velocidad promedio y necesito la velocidad máxima, sería la velocidad máxima igual a la velocidad promedio por 2. Siempre y cuando sea un flujo laminar y la tubería sea circular. Sí, sí, sí les llegó, sí entendieron. Entonces, siempre que un flujo sea laminar y el flujo circula por una tubería circular, el fluido tiene viscosidad diferente de 0. El perfil de velocidad va a estar representado, eso está demostrado, que viene dado por esta ecuación que está acá. V sub n, que es la velocidad en cualquier punto de la sección transversal, es igual a la velocidad máxima, que es la velocidad en el centro, multiplicado por, entre corchetes, 1 menos la relación r pequeña sobre r grande al cuadrado. Que sacando las operaciones para la ecuación de velocidad promedio, me da que la velocidad promedio es igual a la velocidad máxima entre 2. Ahora, ¿qué ocurre cuando el flujo no es laminar, sino que es turbulento, que es la otra opción? El perfil de velocidad es diferente.
aunque no existe un acuerdo del perfil de velocidad para flujo turbulento, porque no hay un perfil de velocidad definido, se ha acordado que el que más se aproxima es este que está acá. B sub n igual a velocidad máxima, 1 menos, fíjate que este es R pequeña sobre R grande, y no está elevado al cuadrado, el R sobre R, sino que todo el corchete está elevado a un séptimo. Demuestra que para un régimen de flujo turbulento, la velocidad promedio del fluido en una sección circular es aproximadamente igual a 0,82 de la velocidad máxima. Para un flujo turbulento que circula por un conducto circular de radio R, la velocidad normal al fluido en función del radio en la sección circular viene dada por la expresión B sub n igual a velocidad máxima, 1 menos R sobre R elevado a la 1/7. Si ustedes hacen las mismas operaciones que hicimos acá, pero en vez de colocar la ecuación, esta que está acá, para flujo laminar, sino que colocan la de flujo turbulento, todo lo demás queda igual, queda 1 sobre pi por radio al cuadrado acá, de 0 hasta R, cambian esta ecuación por la de flujo turbulento y ponen aquí el 2pi por R diferencial de R, resuelven esa integral y les debe dar que la velocidad promedio es 0,82 la velocidad máxima. Entonces, para un flujo turbulento, la velocidad promedio es 0,82 la velocidad máxima. Para un flujo laminar, la velocidad promedio es 0,5 la velocidad máxima de la velocidad máxima. Eso es flujo laminar y flujo turbulento. Esta no se la desarrollé, sin embargo, ustedes la pueden hacer. Aquí la resolución de la integral es un poquito más compleja porque es una integración por parte. Y como ustedes son expertos, porque vienen de cálculo 2, por allá de cálculo 2, donde vienen todas las formas de resolución de integrales, no deben tener mucho problema en hacerla. Si el flujo es ideal, yo les decía que cuando la viscosidad del fluido es igual a 0, se conoce como flujo ideal, allí la velocidad normal al fluido siempre es igual a la velocidad del fluido. Es decir, la velocidad máxima es igual a la velocidad del fluido. Y es como un rectángulo, el perfil de velocidad, no es parabólico. Eso lo vimos en la clase del jueves pasado. Entonces, demuestra que para un régimen de flujo ideal, la velocidad promedio del fluido en una sección circular es aproximadamente igual a la velocidad máxima. Para un flujo ideal que circula por un conducto circular de radio R, la velocidad normal, al igual que la sección circular vigente, viene dada por V sub n igual a velocidad máxima. Aquí se hace exactamente lo mismo. Se agarra la ecuación, esta de velocidad promedio igual a 1 sobre área, integral de V sub n diferencial de área, y aquí en vez de colocar el perfil de velocidad de flujo laminar, colocan simplemente V máximo en el flujo ideal. Y cuando resuelven, queda que la velocidad promedio es igual a la velocidad máxima. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? En resumen acá, si el flujo es laminar, el perfil de velocidad es este que está acá. Y se concluye que la velocidad promedio es la velocidad máxima entre 2. Si el flujo es turbulento, el perfil de velocidad es este que está acá. Y se concluye que la velocidad promedio es 0,82 de la velocidad máxima. Y si el flujo es ideal, el perfil de velocidad es este, V sub n igual a velocidad máxima. Y se concluye que la velocidad promedio también es igual
a la velocidad máxima, que es cualquier velocidad en la sección transversal. ¿Alguna pregunta? Andrea, Adriana, Piña, Sanabria. Vamos a hacer un problema relacionado con las ecuaciones generales de estática de, perdón, la ecuación de balance de masa. El tema número 4. Este es un problema parecido a uno que está propuesto allí en los problemas del capítulo 4 y que salió en uno de los parciales antepasados. Dice así, como se muestra en la figura, aire a 20 grados centígrados y presión atmosférica fluyen por una tubería perforada, por la que el aire también sale por las perforaciones. El fluido, el aire entra por acá, sale por acá, pero sale también por las perforaciones. El diámetro de la tubería es de 4 metros y el aire entra a la tubería a una velocidad de 45 metros sobre segundo. Los orificios en la pared de la tubería tienen un diámetro de 6 milímetros y hay 800 orificios por metro cuadrado de pared. La zona de la tubería perforada tiene 2 metros de longitud, como se indica acá. La velocidad del aire en cada orificio es de 10 metros sobre segundo. O sea, la velocidad del aire en cada uno de estos orificios pequeños que están acá es 10 metros por segundo. Como los cambios de presión son pequeños, suponga flujo incompresible. Fíjense que es un buen dato que les dan allí. Como los cambios de presión son pequeños, vamos a suponer flujo incompresible. Y piden determinar primero flujo máximo de aire que entra a la tubería por el extremo izquierdo. Y la segunda pregunta es flujo volumétrico de aire que sale por el extremo derecho. Repito otra vez. Como se muestra en la figura, aire a 20 grados centígrados y presión atmosférica fluye por una tubería perforada, por lo que el aire también sale por las perforaciones. El diámetro de la tubería es de 4 metros y el aire entra a la tubería a una velocidad de 45 metros sobre segundo. Los orificios en la pared de la tubería tienen un diámetro de 6 milímetros y hay 800 orificios sobre metro cuadrado de pared. La zona de la tubería perforada tiene 2 metros de longitud. La velocidad del aire en cada orificio es de 10 metros sobre segundo. Como los cambios de presión son pequeños, suponga flujo incompresible. Determine flujo máximo de aire que entra a la tubería por el extremo izquierdo y luego flujo volumétrico de aire que sale por el extremo derecho. Entonces, bien, la primera pregunta es simplemente determinar el flujo máximo de aire que entra por acá. Y la segunda pregunta es determinar el flujo volumétrico de aire que entra por acá. Esta es una tubería donde entra aire por acá, sale por acá, pero una parte se escapa por las perforaciones. Entonces, la primera es flujo máximo de aire que entra. Flujo máximo de aire que entra a la tubería por el extremo izquierdo. Flujo máximo por definición es igual a densidad por velocidad por área. Esta ecuación tienen que conocerla. El flujo máximo, esta velocidad que está acá en esta ecuación es velocidad promedio. Flujo máximo es igual a densidad del fluido por la velocidad promedio del fluido por el área de la sección transversal por donde circula el fluido. A las condiciones de 20 grados centígrados y una atmósfera, yo conozco la densidad del aire, que es 1,2045 kilogramos sobre metro cúbico. Eso lo puedo conseguir tabulado, porque son condiciones conocidas. Si no, se consigue con una ecuación de estado de gases ideales, si la presión es diferente de la presión atmosférica. La velocidad del fluido es un dato que es 45 metros sobre segundo, me lo da el problema.
Y el área de la sección transversal de la tubería lo puedo conocer porque me dicen que tiene un diámetro de 4 metros. El área de la sección transversal es pi por diámetro cuadrado sobre 4 o pi por radio al cuadrado. O sea, sería pi por 4 al cuadrado sobre 4 o simplemente pi por 2 al cuadrado. Que el área es 12,57 metros cuadrados. Sustituyo los valores de densidad, velocidad y área en el mismo sistema de unidades y me queda 1,2045 kilogramos sobre metro cúbico por 45 metros sobre segundo por 12,57 metros cuadrados. Me da 681,33 kilogramos por segundo. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Fíjense que está sencilla, pues. ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora vamos con la segunda parte, que es al determinar el flujo volumétrico de aire que sale por el extremo derecho. Y para ello tengo que definir un volumen de control, que lo estoy seccionando aquí en líneas rojas. Voy a determinar el flujo volumétrico de aire que sale por el extremo derecho, que sale por aquí. Para ello voy a colocar un volumen de control, que está seccionado en rojo. Fíjense que el volumen de control siempre va a ser perpendicular a la sección de entrada, perpendicular a la sección de salida y por toda la pared de la tubería. Tiene que ser por toda la pared para que lo limite y solamente sale aire por acá. Entonces, entra aire por acá y sale por acá. Y esto sería el volumen de control. Y yo lo que voy a ver es qué ocurre en ese volumen de control. Tengo una entrada, tengo una salida y tengo otra salida por acá. Fíjense que cuando se trata de flujo en tubería, vamos a suponer que el flujo es estacionario, porque no va a haber acumulación de masa dentro del volumen de control, porque en la tubería no va a haber acumulación. Generalmente hay acumulación cuando se trata de tanque, no cuando hay tubería. Y por el otro lado, a mí me dijeron por allá en el texto del problema que el flujo es incompresible, porque hay poca variación de la densidad del fluido en el transcurso de la entrada a la salida. Estos son datos importantes. Entonces, la ecuación de balance de masa, el término de acumulación de masa dentro del volumen de control va a ser cero. No aparece. Tengo una sola entrada y tengo dos salidas. Yo puedo decir entonces que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 más flujo másico 3, siendo 1 la entrada y 2 y 3 las dos salidas. 3 la salida de derecha y 2 la salida de las perforaciones. Por definición, flujo másico es densidad por velocidad promedio por área. Entonces, flujo másico 1 es densidad por velocidad 1 por área 1. Le coloco densidad solamente porque yo sé que la densidad 1, la densidad 2 y la densidad 3 son iguales por condición del problema, que me dicen que trate el flujo como incompresible, es decir, densidad constante. Entonces, ρ B1 por área 1, esta B1 es velocidad 1 promedio, es igual a ρ B2 por área 2 más ρ B3 por área 3, siendo esta B2 la velocidad promedio en 2 y B3 la velocidad promedio en 3. Como el flujo es incompresible, esta densidad es la misma, se me cancela y me queda esta ecuación que está acá, que B1 por área 1 es igual a B2 por área 2 más B3 por área 3, donde esta velocidad es la velocidad promedio y el A es la sección transversal por donde circula el fluido en esta sección. A1 sería la sección de acá, que ya la calculé. A3 es la sección de acá, que es la misma de área 1, pero A2 es la sección transversal del fluido en toda esta tubería perforada. Y ahí está el detalle de importante para calcular. Entonces, B1 por área 1, yo lo puedo calcular como el producto de 45 metros sobre segundo por 12,57 metros cuadrados, que los conozco, 565,65 metros cúbicos por segundo.
Esto que está aquí ya lo conozco. Área 2 es el área de la sección, esta que está aquí de la tubería perforada. Esto que está acá es el área de un cilindro, y el cilindro tiene por área pi por diámetro por altura. Pi por el diámetro, que es de 4 metros, por la altura, que es de 2 metros, que me lo dan. Pi por diámetro por altura. Ahora bien, si yo lo calculo directamente como pi por diámetro por altura, estoy diciendo que todo está abierto, pero es mentira porque una parte está perforada, una parte no tiene hueco y una parte sí. Entonces yo tengo que colocar aquí pi por diámetro, y diámetro es 4 metros. Esta altura tiene 2 metros, pero en esta área que está aquí, yo tengo 800 orificios por cada metro cuadrado. O sea, esto que está acá, pi por diámetro por altura, me va a dar el área completa. Ahora, yo sé que esa área completa tiene 800 orificios por cada metro cuadrado. A multiplicar esta parte, metro cuadrado, por esto que está acá, me da el número de orificios. Y yo sé que cada orificio tiene 3 milímetros, por dato del problema. Entonces sería por pi por 0,003 metros al cuadrado. O sea que sería que el orificio tiene 6 milímetros. Vámonos para atrás otra vez, para ver el problema. Nos dicen que los orificios de la pared de la tubería tienen un diámetro de 6 milímetros. Y hay 800 orificios por metro cuadrado. Entonces, de esa manera yo puedo conseguir, estamos por acá. Ok. Área 2, entonces pi por diámetro al cuadrado, perdón, pi por diámetro por altura, que es el área de todo este cilindro, pi por 4 metros por 2 metros, pero esa área no está totalmente abierta, por lo tanto tengo que calcular el número de orificios, que sería 800 orificios por metro cuadrado. Entonces el metro cuadrado de acá se me cancela con el metro cuadrado de acá, me queda el número de orificios, y como los orificios tienen 6 milímetros de diámetro o 3 milímetros de radio, serían por pi por 3 milímetros de radio, que serían 0,03 metros al cuadrado. Entonces me queda aquí el área de los orificios. Esto sería el área completa de todos los huecos que están aquí. 0,5684 metros cuadrados. Si multiplico esa área por la velocidad del fluido en esos orificios, que es 10 metros sobre segundo, me queda ese flujo volumétrico de aire que sale por esos orificios, que es la salida 2, 5,684 metros cúbicos sobre segundo. De esa forma tengo B1 a 1, 565,65 metros cúbicos sobre segundo, y B2 por área 2, 5,684 metros cúbicos sobre segundo. B3 por área 3 es el caudal 3, que sería, este que está acá sería este menos este, 565,65 metros cúbicos sobre segundo menos 5,684 metros cúbicos sobre segundo, que es este que está acá, y me da 55,97 metros cúbicos sobre segundo. Entonces esta velocidad yo la puedo despejar y me va a quedar el caudal sobre el área 3. El área 3 es la misma que el área 1, que es 12,57 metros cuadrados. Y me da la velocidad 3, que es 44,55 metros sobre segundo. Si me piden el caudal que sale por 3, simplemente es 559,97 metros cúbicos sobre segundo. Y si me piden la velocidad, sería 44,55 metros sobre segundo. ¿Sí lo vieron? ¿Hay alguna duda? En el área de flujo volumétrico 2.
que es donde está el detalle de cálculo. En resumen, acá, al aplicar la ecuación general de balance de masa, tengo una entrada y dos salidas. Recuerden que este flujo estacionario, porque es flujo en una tubería, no hay acumulación, y es incompresible por condición inicial del problema. O sea, la ecuación es flujo másico 1 igual a flujo másico 2 más flujo másico 3. Al ser densidad constante, esta densidad se me cancela y me queda que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por área 2 más la velocidad 3 por área 3. Es decir, el caudal que entre, el flujo volumétrico que entre en 1 es igual al flujo volumétrico que sale por 2 más el flujo volumétrico que sale por 3. Conseguí el flujo volumétrico que entre en 1, B1 por área 1, me dio 565,65 metros cúbicos sobre segundo. Conseguí el flujo volumétrico que sale por las perforaciones, que es B2 por área 2, que es 10 metros sobre segundo por el área de la sección, que es 0,5684 metros cuadrados, me dio 5,684 metros cúbicos sobre segundo, y pude calcular el B3 por área 3, que es el caudal 3, que me da 565,65 metros cúbicos sobre segundo, que es este que está acá, menos 5,684 metros cúbicos sobre segundo, que es este que está acá, igual a 559,97 metros cúbicos sobre segundo. Si quiero calcular la velocidad 3, sería el flujo volumétrico entre el área de la sección transversal, que ya la tengo calculada. Me da 44,55 metros sobre segundo. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Vamos a hacer este otro que está acá, que este también está en los problemas propuestos que ustedes tienen por allí. Si no lo tienen allí, bueno, aquí tienen la fotografía del sistema. Allí en los propuestos hay varios que son así de tanques que se llenan o se vacían. Este se resuelve muy parecido a como resolvimos el que hicimos en clase. Sin embargo, hay que aquí en estos problemas hay que leer bien el texto del problema y ver exactamente lo que nos pregunta. Vamos a leerlo. Dice, el depósito abierto de la figura contiene agua a 20 grados centígrados y se está llenando a través de la sección 1. Se llena por aquí y por supuesto también se llena por arriba. Dice, la altura H del recipiente es de 2 metros y su diámetro interno de pequeño, que está acá, es de 1 metro. Es un tanque cilíndrico. La velocidad promedio de salida del agua, B2, que es esta que está acá, es de 2 metros por segundo. La velocidad promedio de entrada del agua, B1, es de 4 metros por segundo. Y Q3 es de 0,01 metros cúbicos sobre segundo, que es el caudal que entra acá. La altura medida, desde el fondo en que se encuentra la salida 2 y la entrada 1 son respectivamente 0,7 metros y 1,4 metros. Es decir, desde aquí hasta aquí hay 0,7 metros y desde aquí hasta aquí hay 1,4 metros. Determine el tiempo que tarda en llenarse totalmente el depósito aplicando las ecuaciones de conservación de la masa. Vamos a revisar, leerlo otra vez. Dice, el depósito abierto de la figura contiene agua a 20 grados centígrados y se está llenando a través de la sección 1, que es por aquí. La altura H del recipiente es de 2 metros, que es la altura completa esta que está acá. Y su diámetro interno de pequeño es de 1 metro. La velocidad promedio de salida del agua, B2, es de 2 metros por segundo.
y la velocidad promedio de entrada de agua en B1 es de 4 metros por segundo. Y Q3 es 0,01 metro cúbico por segundo, que es este que está acá. La altura medida, desde el fondo en que se encuentra la salida 2 y la entrada 1 son respectivamente 0,7 y 1,4 metros. Entonces, desde aquí hasta aquí, 0,7 metros. Y desde aquí hasta acá, 1,4 metros. Y determina el tiempo que tarda en llenarse totalmente el depósito aplicando las ecuaciones de conservación de la masa. Recuerden que ahí también les dan los diámetros. Diámetro de la tubería de entrada 1, 5 centímetros. Y diámetro de la salida de 2, 7 centímetros. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos un tanque que le entra un agua por la parte de arriba, le entra un agua por la parte lateral y le sale agua por aquí. Pero cuando vayamos a resolver el problema, como tenemos que determinar el tiempo en que tarda en llenarse, desde que estaba vacío, desde que está acá vacío, hasta que esta primera entrada, no está saliendo agua por aquí. Pero siempre van a estar entrando en 1 y en 3. O sea, 1 y 3 que son entradas siempre van a estar ocurriendo. La salida es la condicionante. ¿Por qué? Porque desde 0 hasta la salida 2, en este primer volumen de control no hay salida. Y desde la salida 2 hasta que se llena, siempre van a haber 2 entradas y una salida. Entonces, este tanque hay que dividirlo en 2 secciones. Un volumen de control 1, desde 0 hasta 0,7 metros, y un volumen de control 2, que lo vamos a hacer de una vez desde 0,7 hasta 2 metros, porque lo pudiésemos hacer hasta 1,4 y después de 1,4 hasta arriba, pero es prácticamente todo igual, porque siempre van a estar entrando 2 y saliendo 1 en este espacio que está aquí arriba. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo visualizan? Vamos a darle entrada a un compañero acá. Entonces tenemos 2 entradas y una salida. Vamos a dividir el... Fíjense bien, yo conozco la velocidad 1 y el área 1, porque conozco el diámetro. Tengo también la velocidad 2 y el área de la sección en 2. Por lo tanto, puedo conocer el caudal. El caudal 3 también me lo dan, o sea que todos los caudales me los dan. Voy a dividir el problema en 2 espacios. Un volumen de control 1, que es desde que está llenándose hasta la salida 2, donde va a haber 2 entradas sin salida, y después lo voy a dividir y le voy a colocar en los volúmenes de control 2, donde 2 entradas y una salida. Y la suma de esos 2 tiempos es el tiempo total que tarda en llenarse el recipiente. Entonces, balance de masa en el volumen de control 1, que sería este volumen de control que está acá. Aquí nada más habrían 2 entradas sin salida. Que sería, el cambio de la masa con respecto al tiempo es igual a M1 más M3. Recuerden que yo despejo la ecuación y me queda que el cambio de la masa con respecto al tiempo es igual a la sumatoria de los flujos másicos que entran menos los flujos másicos que salen. En ese volumen de control 1 no hay salida, solamente hay un flujo másico que, aquí le falta el puntico arriba a la M, pues flujo másico 1 más flujo másico 3. Recuerden que la masa es densidad por volumen. Y el flujo másico es densidad por caudal o densidad por velocidad promedio por área. Entonces yo estoy colocando acá de una vez que la masa es densidad por volumen. Aquí pudiésemos poner un corchete. Y aquí me quedaría que flujo másico 1 es densidad por caudal 1 y flujo másico 3 es densidad por caudal 3.
Como la densidad es constante porque es un líquido, yo la saco de acá del diferencial y la cancelo con esta densidad y esta densidad. Y me queda que simplemente el cambio del volumen de control con respecto al tiempo es igual a Q sub 1 más Q sub 3, que son las dos entradas que están acá. El volumen del volumen de control es área de la sección del tanque por altura. Caudal 1 es velocidad 1 por área 1. Y caudal 3 es velocidad 3 por área 3, pero como yo conozco el caudal, lo voy a dejar así directamente. El área de la sección transversal del tanque es constante, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Entonces yo saco el área de acá, del diferencial, y lo paso dividiendo hacia el otro lado. Y me queda que dH de T es igual a B1 por área 1 más Q sub 3, todo dividido por área, donde el área es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Despejo DH igual a, entre corchetes me quedaría B1 por área 1 más Q sub 3 dividido por área, todo multiplicado por el diferencial de tiempo. Entonces ahora sí voy a integrar desde H, desde 0 hasta 0,7. Y el tiempo lo voy a integrar de 0 hasta T. O sea que coloco aquí la integral. Y coloco aquí el integral. Al resolver la integral del diferencial de h, simplemente me queda h evaluada entre 0 y 7. Entre 0 me igual a 0 y entre 0 a 0,7. Me va a quedar h igual a B1 por área 1 más Q sub 3 entre área por tiempo. Esta h sería 0,7 metros. La velocidad 1 sería 2 metros por segundo porque me la dan. El área 1 la calcularíamos como pi por diámetro cuadrado entre 4. Y esta área 1 es el área de flujo donde entra el fluido. Q sub 3 me lo dan, que es 0,01 metros cúbicos por segundo. Y esta área es el área del tanque, esta área que está aquí, pi por diámetro cuadrado. Y esa área, ese diámetro es 1 metro por tiempo. Bien. El área es pi por 0,5 metros al cuadrado. Esta área, recuerden que es el área del tanque, el área de la sección transversal del tanque, 0,785 metros cuadrados. El caudal 1 es B1 por área 1, que es 4 metros por segundo por pi por diámetro cuadrado sobre 4. En ese caso, el diámetro es 5 centímetros o 0,05 metros al cuadrado, y este caudal 1 me da 7,85 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Y el caudal 3 me lo dan directamente, que es 0,01 metros cúbicos sobre segundo. Recuerden que este H es 0,7 metros, que es la altura de 0 hasta la primera salida, que es 2. Salida 2. Entonces, yo coloco eso todo aquí, despejando el tiempo de esta ecuación, me da que es 30 segundos, 30,78 segundos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien no entendió algo? Si tienen alguna duda, es el momento de hacerla. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Qué dicen los demás? En este caso, fíjense bien, el tiempo que tarda en llenarse desde que está vacío hasta la primera salida, que está a 0,7 metros de altura, es ese tiempo.
Ahora yo voy a calcular cuánto tarda en llenarse desde aquí hasta la parte de arriba. Y ahí tendría dos entradas y una salida. Entonces, en el volumen de control 2, el cambio de la masa con respecto al tiempo es igual a flujo másico 1 más flujo másico 3 menos flujo másico 2. La entrada 1 más la entrada 3 menos la salida 2. Hago exactamente igual. La masa es densidad por volumen. Entonces me queda el cambio de la masa, de la densidad por volumen con respecto al tiempo es igual a flujo másico que entra. Flujo másico 1 sería caudal por densidad por caudal 1. Flujo másico 3 sería densidad por caudal 3. Y flujo másico 2 sería densidad por caudal 2. Saco de acá la densidad y se me cancela con estas que están acá y me queda simplemente que el cambio del volumen de control con respecto al tiempo es igual a Q sub 1 más Q sub 3 menos Q sub 2. El volumen es área por altura, es el área de ese cilindro, que es el tanque. Área del cilindro del tanque por altura del tanque con respecto al tiempo es igual a V1 por área 1 más Q sub 3 menos V2 por área 2. Esta área la saco de acá y la paso dividiendo. Me queda de H de T es igual a B1 por área 1 más Q sub 3 menos B2 por área 2 sobre A, que es el área de la sección transversal del tanque. DH es igual a B1 por área 1 más Q sub 3 menos B2 por área 2 sobre A, todo multiplicado por DT, que significa que pase este diferencial de tiempo hacia el lado derecho. Y allí simplemente lo que voy a hacer es una integración, pero lo voy a hacer entre 0,7 y 2 metros. La integral de 0,7 hasta 2 metros. Y aquí el tiempo lo puedo hacer de 0 a T2 o lo puedo hacer desde T1 a T2. Si lo hago de 0 a T2, voy a conseguir solamente el tiempo 2. Y voy a tener que después sumárselo al tiempo 1 y el tiempo total sería la suma de los dos. Entonces, H, al resolver la integral de diferencial de H, me queda H. Al resolver la integral de diferencial de tiempo, me queda T2 solamente. Donde este H es 2 menos 0,7, 1,3 metros. Entre corchetes me queda B1 por área 1 más Q sub 3 menos B2 por área 2 entre A. Y el tiempo total sería T1 más T2. Entonces, área, esa sería área 1, perdón, el área del tanque sería pi por 0,5 metros, que el diámetro del tanque es 1 metro, al cuadrado, que sería 0,785 metros cuadrados, que ya lo determiné anteriormente. El caudal 1 es B1 por área 1, que ya también lo conozco, que es 4 metros sobre segundo por pi 0,05 metros cuadrados sobre 4, 7,85 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. El nuevo valor de caudal 2 es B2 por área 2, que es 2 metros sobre segundo, es un dato del problema, por pi 0,07 metros al cuadrado sobre 4, que es el área de flujo en la sección 2, 7,7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Y Q 3 es un dato directo que es 0,01 metros cúbicos sobre segundo. El H, como les decía, es 2 metros menos 0,7 metros, 1,3 metros, que es la altura de ese volumen de control 2. Al colocarlo acá y despejar tiempo 2, me da 39,94 segundos. Y el tiempo total de llenado del tanque sería 70,72 segundos. 70,72 segundos es el tiempo total de llenado. Los primeros 30 segundos y algo, más los 30 segundos, 39,94 segundos. Y me da el tiempo total de llenado en 70,72 segundos. ¿Alguna pregunta?
¿Está todo claro? Si han intentado hacer los problemas que estaban propuestos allí. Si, si el tiempo lo haces desde 0 a T2, te va a dar un tiempo T2 que después vas a tener que sumar 0 a T1 para que el total. Pero si tú llegas aquí, llegas y colocas y el tiempo lo pones desde 1 a T2, cuando calcules T2 te va a dar directamente el valor de 70,72 segundos. Estas son dos formas de hacerlo. Si, si lo pones desde T1 hasta T2, cuando calcules T2 te va a quedar sumando T1 y automáticamente te va a dar el tiempo acumulado de una vez, los 70,72 segundos. Pero si lo haces de 0 a T2, es como lo calculaba como un nuevo tiempo, pues. Entonces te vas a tener que sumar los dos tiempos que te den. Eso simplemente es una forma de verlo, pues. Se puede hacer de las dos formas. Lo que hay que tener pendiente es cuándo estoy acumulando el tiempo y cuándo no lo estoy acumulando. Así como lo hicimos en clase. Bueno, se puede hacer como tú estás diciendo allí, Sabrina. Si colocas la altura de 0,2 a 2 metros, el tiempo lo colocas de T1 a T2. Cuando te calcules el T2, porque el T1 lo conoce, te va a dar de una vez los 70,72 segundos. Pero si lo pones, que la altura va de 0 a 2 metros, y pones como referencia tiempo igual a 0 en esa segunda parte, el tiempo que T2 que obtengas va a ser solamente el tiempo de llenarlo desde el nivel de la salida 2 hasta arriba. Entonces vas a tener que el tiempo total sumar el tiempo anterior, porque estás tomando como referencia. Al tomar el T1, es como si estuvieras tomando T1 como 0, como referencia. Entonces no estás considerando el tiempo anterior, tienes que sumar después el otro tiempo para hacer el tiempo total. Pero es cierto lo que tú dices, si tú lo colocas de 0 a 2 metros y el tiempo de T1 a T2, cuando calcules el T2, te va a dar de una vez el tiempo total. No vas a tener que sumarle nada después. Es una forma de hacerlo que también es correcta. O sea, este vendría siendo como un subproblema del que hicimos en clase, que tenía tres salidas y una entrada. Este tiene nada más, este tiene dos entradas y una salida. Lo que hay que tener muy claro, muy presente es cómo se dividen los volúmenes de control. Y para ello tienen que imaginarse el llenado del tanque. Para eso tienen que, es clave ver cómo se llena el tanque, cómo varían las entradas y las salidas a medida que se llena. Por ejemplo, en este hay dos volúmenes de control porque de 0 hasta esta salida 2 hay dos entradas y una salida. Perdón, de 0 hasta la primera salida, que es 2, no hay salida, pero hay dos entradas. Y desde acá hacia arriba hay dos entradas y una salida. Por eso se tiene que dividir en dos volúmenes de control. Si, por, por contrario, esta salida 2 tuviera aquí en el fondo, lo tuviéramos aquí abajo, en el fondo de abajo,
siempre van a haber dos entradas y una salida. Yo lo tomo como un solo volumen de control. Prácticamente los que van a afectar y lo que van a hacer la división del volumen de control son las salidas, no las entradas. Hay que imaginarse como si uno estuviera llenando un tanque donde le abrió varios orificios y ver cómo se afectan las entradas y las salidas, porque cuando se plantea la ecuación de balance de masa, hay que plantear las entradas y las salidas. Entonces, eso es lo que hace que un volumen de control sea diferente de otro. Si alguien, por ejemplo, lo toma como un solo volumen de control desde abajo hasta arriba, está diciendo que siempre hay dos entradas y una salida, cuando de cero hasta este valor aquí no hay salida. No sé si me expliqué. Este archivo lo voy a colocar ahorita, después de que terminemos la clase, lo mando y lo coloco allí para que lo tengan. Recuerden que la idea de hoy era, estos dos problemas se lo iba a hacer y dar de alguna forma consulta si tienen alguna consulta de los problemas anteriores. En teoría uno deberíamos haber avanzado en el tema número 5, pero no les quiero complicar la vida para el jueves. No sé, después correríamos más bien con el tema número 5, pero comenzaríamos el martes. ¿Alguna pregunta? Vamos a compartir la guía de clases acá, a ver si la tengo por acá. La guía de clases no, la de los problemas propuestos. Esta es la guía de los problemas propuestos. Y yo aquí le coloqué una numeración. O sea, estos que están acá son del Robert Mock. Estos generalmente son sencillos. Y de aquí son del otro libro, Gerhard. Yo le coloqué los números porque hay otros allí que son de balance de energía, que no los pueden hacer todavía. Si van a hacer, hagan eso. Seleccionen los que ustedes consideran que son más pertinentes y que les rinde el tiempo. El que les hice de la tubería perforada es parecido a este 56 que está acá. Algunos de esos que están allí están en los problemas resueltos que están en la plataforma, como este 66.
que está resuelto allí. Ya más adelante no son de balance de energía. Resuelvan los que puedan. Si tienen alguna duda, me mandan un audio o por WhatsApp y yo cuando tenga chance le puedo responder. Si la duda se puede aclarar por un mensaje de audio o por el texto. No sé si más preguntas. De los problemas de análisis dimensional, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud de los estáticas de fluido? Todo está muy claro. No tienen dudas. Entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Vamos a dejar la cuestión de balance, comenzar el tema número 5 de balance de energía, pero será para la próxima semana. O cuando cuadremos, si podemos cuadrar una sesión para esta semana. No quiero esta semana comenzarle para no mezclárselos con lo que va de evaluación, para no enredarles la vida allí. Este, Quedamos entonces para el jueves con la evaluación. Traten de abrir el archivo cuando puedan, el que está como adjuntado en la plataforma dentro de la evaluación. Yo les coloqué la nota y les coloqué un comentario allí. Y si ustedes le dan clic encima de donde dice gestión de archivo, les debe aparecer el archivo para bajarlo, para descargar que es la evaluación corregida. Traten de hacerlo a ver si pueden. Me avisan si pueden, si lo pudieron bajar. Nos vemos entonces. No te dejes ver la evaluación corregida. Si le das un clic en lo que aparece allí como si fuera cortar, ¿no te parece? No permite verla. Yo pensaba que permitía verla. Porque ahí yo la llama gestión de archivo y yo la coloqué. Yo lo que puedo hacer es que se la envío por correo. Como allí está el correo de ustedes, yo se la envío por correo. Entonces nos estamos viendo entonces. Yo ahorita voy a colocar el archivo este que acabamos de ver para que lo tengan de una vez allí. Nos vemos los jueves. Recuerden que ustedes quedaron en pasarme por WhatsApp la foto del formulario si tenían dudas. Hasta mañana. Hasta mañana yo les recibiría el formulario por foto y yo se lo reviso por WhatsApp y
les doy el ok, o si le digo que quiten una cosa, etcétera, etcétera. Recuerden que nos vemos que la evaluación es el jueves a las 9:50, 9:50 10. Bien, si algo para desayunar allá a media mañana. Hablamos entonces.